Para hacer honor a la diversidad de América Latina, ya se escuchamos hablar en inglés, en portugués, y yo mi contribución es hablar en español. Quiero agradecer a la SAGIC por la invitación. Y realmente para mí es un gran gusto encontrarme aquí con ustedes, compartir una breve conversación sobre estos elementos tan importantes de la coyuntura global. Mi nombre es Osvaldo López y trabajo en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Para eso traigo una agenda, les propongo una agenda de conversación en la cual vamos a hacer un paneo, una revisión de la coyuntura actual en términos globales y luego vamos a ir aterrizando esa coyuntura para la región, para Brasil y muy fundamentalmente qué mensajes podemos extraer de esta situación que está atravesando el mundo entero para el sector turismo, para el sector hotelero y cómo poder tomar ventaja en cada uno de los ambientes en los cuales ustedes se desplazan, cómo poder tomar ventaja de la compleja coyuntura económica que estamos atravesando. La primera parte de la agenda, hablar sobre el contexto global, como una información base. La economía en el año 2025, para sorpresa de muchos, tuvo un comportamiento muy resiliente, un crecimiento económico bastante parecido al del año 2024, a pesar de la incertidumbre en los temas comerciales, a pesar de la gran incertidumbre que generó el cambio de la política arancelaria en los Estados Unidos, pues se mostró una economía global bastante fuerte y no solamente a nivel global agregado, sino también por bloques económicos, tanto en el bloque de emergentes como en el bloque de economías avanzadas. Ahí pudiésemos retomar o pudiésemos destacar algunos elementos. El primero de ellos fue sorpresivo la gran inversión que se realizó en inversión artificial el año pasado. Esto permitió compensar esas incertidumbres. Hubo una fortaleza de la demanda interna en la gran mayoría de los países en el sector laboral y esto permitió también un auge en el consumo y también hubo estrategias anticipadas de los importadores en previsión de la incertidumbre comercial para adelantar importaciones y tratar de evitar los embates de los cambios arancelarios. Sin embargo, quiero que destaquemos dos elementos. En primer lugar, hubo resiliencia, pero las expectativas que se tienen para los próximos años es un crecimiento menor a lo que se había observado en comienzos de este siglo, en las dos primeras décadas de este siglo. Vamos a tener un crecimiento mucho más bajo, una perspectiva de crecimiento mucho más bajo, tanto para economías avanzadas, para economías emergentes, para el mundo global. El segundo elemento, las dos principales economías del mundo, China y Estados Unidos, que se encuentran reflejadas en la parte derecha de la lámina, pues se observa una desaceleración en cada una de ellas, también con crecimientos por debajo de lo observado anteriormente. Tres drivers o tres elementos nos ayudan a explicar un poco mejor la coyuntura actual. El primero de ellos está vinculado a la geopolítica. La geopolítica está cambiando la configuración comercial del mundo y esto vamos a comentarlo brevemente para tener ese contexto. Un segundo punto muy relevante es la situación de las condiciones financieras mundiales, que esto afecta al costo del capital, el costo de financiamiento, muy relevante por supuesto para el sector turismo. Y el tercero de ellos es que el precio de la energía nuevamente vuelve a ser protagonista en el contexto actual. Hay un auge muy importante en el precio del petróleo por las tensiones y el conflicto bélico que está ocurriendo en el Oriente Medio y vamos a pasar brevemente sobre esos puntos. La geopolítica. Pareciera que el mundo está transitando un cambio de paradigma de un mundo globalizado donde el comercio se realizaba en cualquier parte según los beneficios de la producción en cada uno de los países en el mundo, hacia un comercio fragmentado. Territorios, grandes bloques económicos que van a aumentar el flujo comercial entre ellos. Esto ha generado una gran incertidumbre que se observa en cualquier índice de incertidumbre política y comercial y generó, y lo presenciamos todos el año pasado, este auge de la incertidumbre en torno a la política económica y en torno al comercio internacional. Quizás el gatillo
que disparó esta situación fue el cambio de la política comercial en los Estados Unidos. En el gráfico de la parte derecha podemos ver cómo a partir de la llegada de la administración Trump ocurrieron varios ajustes en la tasa arancelaria bilateral y mundial de la principal economía del mundo, y esto significó un aumento en los aranceles, en las tarifas que cobra Estados Unidos a sus importaciones. Esto es un elemento permanente, esto es un elemento de transición de una situación que teníamos previamente de un mundo globalizado hacia quizás una situación de un mundo fragmentado, comercialmente fragmentado. Las condiciones monetarias. Luego de la pandemia, nosotros observamos un fuerte auge de la inflación a nivel mundial. Los bancos centrales se activaron, los principales bancos centrales del mundo se activaron, generando un aumento en las tasas de interés, un encarecimiento del costo de financiamiento. Todos lo vimos, todos lo sufrimos de alguna manera. Sin embargo, la inflación fue cediendo en el año 2024, 2025, en el año 2025 en particular, la inflación fue convergiendo hacia los niveles objetivos de los países, de las grandes economías del mundo. Esto es una muy buena noticia, porque esto también ha permitido que las tasas de interés comenzaran a descender, y esto genera un efecto, un derrame sobre los costos de financiamiento a nivel mundial. Para las grandes economías, para el financiamiento de las economías emergentes y sectorialmente para el financiamiento del sector turismo y en general de las condiciones financieras internacionales. Los bancos centrales han comenzado a disminuir las tasas de interés. La gráfica de la parte izquierda, a mi derecha, la gráfica muestra cómo las tasas de interés han ido cayendo. Esto es un elemento interesante porque esto genera incentivos para la toma de créditos y el financiamiento de inversión. Sin embargo, hay que tomar en cuenta otro detalle. Así como les había comentado en la lámina anterior, que vamos a esperar un crecimiento económico bajo en comparación con lo que se venía observando al comienzo de la década, pues vamos a tener ese contexto con tasas de interés más elevadas. Aquella situación que fue muy famosa a nivel mundial de tasas de interés ultra bajas, cercanas a cero, en el cual el costo de financiamiento era realmente bajo y el crédito era muy accesible, esa situación internacional no pareciera que va a estar vigente en los próximos años. Vamos a tener una especie de disminución del costo de financiamiento en comparación a la época post-pandemia, pero una disminución hacia un nivel mucho más alto de lo que se tenía antes. Esto tiene unas importantes implicaciones para la toma de financiamiento, para el financiamiento de nuevos proyectos de desarrollo del sector turismo y en general. Las condiciones financieras, a pesar que me disculpo un poco con los gráficos que pueden ser algo confusos, pero en realidad lo que quiero mostrar es que las condiciones financieras se han estabilizado, no se han normalizado, no regresamos a la situación previa de pandemia con costos y tasas de interés bastante bajas, pero las condiciones se han ido estabilizando. Un punto que yo quiero destacar dentro del mercado financiero es el comportamiento del dólar con respecto al resto de las monedas a nivel mundial. El dólar siempre se comportaba como un instrumento refugio frente a situaciones de incertidumbre. En el año 2025, luego de los cambios de política arancelaria, el dólar perdió un poco esa condición y comenzó a debilitarse frente al resto de las monedas. Nosotros observamos no solamente aquí en Brasil, en América Latina, sino a nivel global, una pérdida de valor del dólar frente a otras monedas. Ese debilitamiento del dólar tiene unas consecuencias también en la competitividad del sector turismo, porque obviamente el sector turismo depende de la valoración que hagan los visitantes en términos de dólar. Entonces es muy importante hacer un seguimiento de esta situación que está ocurriendo con el dólar. Fíjense que la forma de leerlo es en la medida en que esta línea, que es el índice DXY, en la medida que esta línea está cada vez más baja, quiere decir que el dólar ha ido perdiendo fuerza en comparación con otras monedas. En los últimos días, en las últimas semanas, esto se ha revertido un poco por el estallido del conflicto bélico en el Medio Oriente, pero es un tema a ponderar en el largo plazo. La posibilidad de que tengamos un escenario de un dólar más debilitado que haga nuestras monedas menos competitivas y el mercado de turismo local menos competitivo, menos atractivo para visitantes externos. Tres elementos, ¿verdad? Un crecimiento más bajo, unas condiciones financieras más
restrictiva, unas tasas de interés más altas, un costo y un dólar cada vez más débil. Estos elementos son los que están condicionando y que van a condicionar el comportamiento del sector turismo en el futuro y el sector hotelero. Y por último, dentro de estos tres grandes elementos, para concentrarlos y tratar de darle un matiz mucho más entendible al contexto internacional, es el aumento del precio de la energía, del precio del petróleo. Todos venimos acompañando día a día lo que está ocurriendo en el conflicto Estados Unidos, Israel e Irán. El agravante de este conflicto, de estos ataques militares, fue la interrupción del canal o el estrecho de Hormuz en el Medio Oriente, en el cual es una ruta de mercado y de transporte petrolero y de gas y de energía muy relevante a nivel mundial, especialmente para suministros a Europa y hacia Asia. Esto ha incrementado de manera significativa el precio del petróleo. Hasta el día de hoy, que creo que el presidente Trump anunció el reinicio de algunas conversaciones que rebajó un poco, el precio del petróleo se había duplicado en marzo, desde el comienzo del conflicto. Y el aumento del precio del petróleo tiene muchas consecuencias a nivel global. Una consecuencia es a nivel de oferta, en especial en este caso si hay interrupciones en los suministros de petróleo, pues se provee menos combustible para las economías y esto afecta la producción de energía y la producción de manufactura, etcétera. Tiene un efecto a nivel de oferta muy importante, pero también tiene un efecto a nivel de demanda. Porque el aumento del precio de la gasolina, de los combustibles, pues reduce la capacidad de pago de los consumidores y reduce la disponibilidad de recursos para viajar y para hacer turismo y actividades del hacer. Entonces esto es un elemento muy importante que hay que mantener en observación en los próximos meses sobre el comportamiento del precio de la energía sobre el contexto internacional. En América Latina, ya como les había prometido, tratando de hacer un aterrizaje hacia nuestro día a día. En América Latina tenemos buenas noticias. La región como un todo consiguió resistir de manera resiliente al contexto 2025, un crecimiento muy parecido al que estuvo en el año 2024. Esto pues, es algo importante. América Latina tuvo un soporte del contexto internacional de entradas de capital externa relevante que le permitió también mantener este crecimiento. Sin embargo, América Latina tiene un crecimiento muy bajo. Y si bien se espera que se mantenga en crecimiento, no hay previsión de recesión, este crecimiento bajo también genera restricciones, porque un crecimiento bajo tiene una interpretación o tiene un efecto sobre el ingreso y tiene efectos sobre el turismo masivo. El turismo masivo tiene mucha relevancia con lo que sucede con el ingreso y con lo que sucede con la actividad económica. Entonces, en el mercado de América Latina tenemos una previsión de un crecimiento bajo, aunque no hay recesión. La buena noticia es que América Latina está superando sus desafíos de inflación. Luego de la pandemia tuvimos un choque de precios muy relevante, a partir de las acciones tomadas por los bancos centrales de la región, de subir las tasas de interés, de tratar de desestimular la demanda agregada interna. Esto ha generado una disminución de las tasas de inflación en términos generales en toda la región. Aquí yo quiero tener un punto también de atención para el análisis en general. América Latina es una región muy heterogénea. Si bien hablamos en términos agregados de una desaceleración económica, pero hablamos en términos agregados de una disminución de la tasa de inflación, ¿cierto? Pues hay países que tienen todavía grandes desafíos en temas de inflación, Venezuela, Argentina, Bolivia, y hay otros países que los tienen más controlados. Lo mismo ocurre en el caso del crecimiento económico. Si bien la región como un todo ha venido manteniendo una estabilidad en su crecimiento, hay países que tienen un comportamiento mucho mejor, como Dominicana, Paraguay, Panamá, Argentina, y hay otros que incluso se encuentran en contracción económica. Es decir, la visión sobre América Latina difícilmente puede verse de manera uniforme, ¿cierto? Difícilmente puede entenderse la región como, en términos económicos, como un comportamiento único. Es una región muy heterogénea y eso exige también tener un comportamiento segmentado en cada uno de los países, según la idiosincrasia y la coyuntura que esté viviendo. Las tasas de interés y los costos de financiamiento han ido disminuyendo en general en América Latina. Tuvimos al año 2024 con altas tasas de interés prácticamente en toda la región, tasas de interés inducidas por los bancos centrales para tratar de controlar la inflación.
En la medida que la inflación ha ido cediendo, pues estas tasas de interés han ido cayendo y las condiciones de financiamiento domésticas, nuestras condiciones de financiamiento domésticas, no las internacionales, también han ido cediendo. Esto es una buena noticia y la expectativa es que esto continúe en los próximos años. Es decir, un proceso de normalización de las condiciones de financiamiento. Otro elemento de trascendencia para la región, en el gráfico se muestra un índice de los tipos de cambio en el último año. Prácticamente en toda la región observamos una apreciación de las monedas y yo les comentaba que había una depreciación del dólar, ¿cierto? En las láminas anteriores esto se refleja en una apreciación de nuestras monedas. Nuestras monedas se han hecho muy fuertes respecto al dólar. Esto tiene un impacto en la competitividad del sector turismo, para el turismo internacional. Y esto es un condicionante en el cual hay que incorporar dentro de la ecuación de los próximos meses. Esto es muy positivo, como todo en la economía, que a veces no es tan positivo para algunas cosas, pero es muy positivo en términos de inflación, porque una moneda más fuerte hace que las importaciones sean más baratas y esto contribuye a la estabilidad de la inflación. Gran desafío que tiene la región en general, el desafío fiscal. La gran mayoría de los países de América Latina tienen unos resultados fiscales deficitarios, resultados fiscales en negativo, mucho más negativos de lo que se tenían unos años atrás, y eso lo podemos ver con las líneas rojas que se encuentran por encima de las barras verticales. Esto quiere decir la comparativa histórica de lo que hemos venido observando en los últimos años, de lo que preveemos para los próximos años y lo que fueron estos resultados fiscales años anteriores. Esto tiene que revertirse, esto tiene que ajustarse, porque esto implica mayor acumulación y creación de deuda por parte de nuestros países. ¿Y cuál es la consecuencia de países que estén altamente endeudados? Pues en primer lugar, que generan el mayor uso del gasto público para pagar servicios de deuda. Disminuyen los incentivos para inversión, para gasto social, y eso genera una restricción del gasto y unos problemas de gestión de política fiscal. Y en segundo lugar, el ambiente de credibilidad sobre las políticas públicas, el ambiente de expectativas sobre las tasas de interés y sobre las tasas de cambio. Entonces es muy relevante para la región continuar avanzando en su proceso de consolidación macroeconómica, de disminución de los niveles de endeudamiento y por lo tanto de mejoras en esos indicadores de resultado fiscal. Disculpen, la tarea que me envió Florencia de bajar el volumen del celular no la cumplí. Ya para hacer una breve revisión, aterrizaje un poco más acelerado sobre el tema regional, quiero dejar unas palabras sobre Brasil. Brasil, una gran economía, la principal economía de América Latina, pero Brasil viene atravesando un proceso de desaceleración económica en los últimos trimestres. El gráfico nos muestra cómo trimestre tras trimestre la economía ha ido perdiendo tracción y esto también ha sido inducido por una política monetaria de altas tasas de interés, como se observa en el gráfico, para tratar de hacer converger la inflación hacia los objetivos establecidos por el Banco Central. Esto se ha logrado parcialmente, la inflación ha logrado entrar dentro del margen de tolerancia establecido por el Banco Central para objetivo para la inflación. Sin embargo, ha sido quizás un poco dubitativo y por lo tanto el Banco Central todavía tiene unas tasas de interés elevadas, unas condiciones monetarias elevadas de costo de financiamiento para tratar de que la inflación no se pierda dentro de la trayectoria de los objetivos. Al igual que América Latina y siendo el principal país de América Latina, Brasil tiene su gran desafío también en el sector fiscal. Brasil es una de las economías emergentes con mayor endeudamiento. Cuando comparamos la deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto, está cercano al 80% del PIB. Y esto, como ya les había comentado, tiene sus consecuencias para la gestión del gasto público y para el ambiente y el clima económico en general. Brasil está en ese proceso de enfrentar ese desafío aplicando nuevas reglas fiscales que están ocurriendo desde el año 2024, pero es un proceso, no ha logrado completamente consolidar sus cuentas fiscales, más se encuentra en un proceso de ajuste regular. Y eso va a ser un punto de atención para el nuevo ciclo administrativo que comienza Brasil el próximo año, el nuevo ciclo presidencial.
Una de las ventajas que ha tenido Brasil en los últimos meses ha sido la entrada, el fuerte influjo de capitales internacionales de corto plazo, beneficiado por las altas tasas de interés que tiene Brasil, las oportunidades de trade, ¿cierto? De trade de tasas de interés. Esto ha permitido fuertes entradas de capitales que ha fortalecido de manera significativa la moneda. Se observa cómo el tipo de cambio ha ido disminuyendo gradualmente en los últimos meses, y esto es una buena noticia para los temas de inflación porque abarata la economía, especialmente en los términos de bienes importados. Bien, ya en línea con el cierre de la presentación y para dejarles algunas ideas sobre cómo interpretar este contexto internacional para el sector, yo creo que hay 4 elementos importantes que son de destaque en esta presentación. El primer elemento de ellos sobre el ingreso, el crecimiento económico. El segundo elemento de ellos sobre las tasas de cambio, cómo esto afecta la competitividad del sector. El tercer elemento de ellos, el costo de financiamiento, del ambiente, el costo de financiamiento. Y también yo agregaría el costo de operativo por el aumento de los precios de la energía. Y el cuarto de ellos es la confianza, la conectividad, cómo la geopolítica, especialmente la geopolítica de guerra, pues termina afectando también al sector turismo. En términos de crecimiento económico, ¿qué fue lo que vimos? Un crecimiento más débil. No tenemos una recesión económica, pero tenemos un crecimiento más débil. Esto tiene un efecto positivo. Esto genera un soporte para el sector turismo, pero no genera un impulso. Como no es un factor de arrastre, no como una recesión que lastra, ¿cierto?, el sector turismo, pues tener una economía de un bajo crecimiento resiliente genera un soporte. Esto es muy importante. Quizás esto sea relevante para segmentos del sector turismo, como nichos dentro del sector turismo, porque te permite prever y proyectar un buen comportamiento para estos sectores. Estamos hablando de turismo ecológico, turismo de negocios, turismo religioso, segmentos, ¿no? Pero el segmento masivo va a tener cierta presión, porque al tener un bajo crecimiento, esto también significa un bajo ingreso. Las familias no van a tener un impulso de ingresos que les permita realizar actividades de ocio y del hacer. Esto es un punto relevante. Segundo elemento, la apreciación del dólar que está ocurriendo actualmente. Esto es un punto favorable para las economías. Habíamos perdido un poco de competitividad con ese debilitamiento del dólar de los últimos meses del año pasado. Recientemente les comenté que el dólar se ha venido revalorizando por cuenta del conflicto en el Medio Oriente y la necesidad de activo refugio. Eso compensa un poco la pérdida de competitividad que tuvimos en América Latina a lo largo del año 2025. Esto es una buena noticia y esto siempre beneficia la entrada de visitantes extranjeros. El contexto de tasas de interés. Tenemos un contexto de tasas de interés elevadas. Menores a las que teníamos en el año 2024, sí, pero sigue siendo un contexto de tasas de interés elevadas, de condiciones monetarias mucho más restrictivas. Y esto tiene implicaciones dobles. Tiene una implicación favorable para las inversiones en el turismo que ya están consolidadas, que tienen un cash flow consolidado, pero también tiene cierta presión, ejerce cierta presión para el desarrollo de nuevos proyectos de largo plazo, nuevos proyectos que requieran de financiamiento relevante para poder realizar inversiones de capital, etc. Entonces, un contexto de altas tasas de interés o de condiciones de tasas de interés más restrictivas, pues hay que también considerarlo dentro de la ecuación. Con respecto a la influencia que puede tener las condiciones geopolíticas sobre la conectividad y la confianza del turismo para viajar. Recordemos que un punto relevante para el turismo o para el turista es tener confianza, tener tranquilidad, seguridad para hacer sus viajes. Hay conflictos en el mundo, hay conflictos en el Medio Oriente, la guerra de Ucrania-Rusia que todavía está en progreso. La ventaja que tiene América Latina en este contexto es que es un territorio seguro. Un territorio que está bastante distante de estos elementos de perturbación, y lo relevante sería tratar de reforzar los puntos de conectividad, los hubs que tenemos dentro de América Latina para poder estar listos de aprovechar esa oportunidad.
Aquí dejo como una serie específica de ventajas y desventajas o de beneficiarios y sectores que estarían bajo presión. Quizás el principal mensaje es que no se puede ver los efectos del contexto internacional tan complejo, un contexto internacional con suma incertidumbre y complejo, no se puede ver con una sola visión. Tiene efectos diferenciados. Y en estos efectos diferenciados entonces hay segmentos que se pueden beneficiar. Yo traté de rescatar algunos de ellos, obviamente hay muchos más, y que estos tienen que estar entonces, estos segmentos en general tienen que estar muy alertas de tratar de identificar esas oportunidades. Como el contexto complejo, que puede ser difícil de anticipar, de predecir, pues cómo tomar provecho en cada una de las oportunidades. Para finalizar, y ya con cero segundos prácticamente de tiempo disponible, quería decirles que pertenezco al banco, a la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Es una institución multilateral, institución de financiamiento multilateral que tiene presencia en 24 países. Con la particularidad de que los países accionistas del banco también son países prestatarios, entonces esto genera un clima, una dinámica de entendimiento de la región de manera significativa. Un banco que viene en pleno crecimiento en aprobaciones, en montos de la cartera consolidada, y también en números de accionistas, de nuevos miembros. Es un banco que se encuentra en una etapa de plena expansión, apoya a la región e intenta apoyar a la región y de que la región consiga su desarrollo en términos económicos y de bienestar de la población a través de diversos productos, a través de créditos, líneas de crédito, préstamos, garantías, inversión patrimonial, asesoría financiera, asistencia técnica e incluso también temas ambientales, de mejora del medio ambiente y cuidado del cambio, del clima. Es decir, tenemos una batería de instrumentos, de productos al servicio de la región para que la región tenga la capacidad de superar sus desafíos y ser protagonista en los próximos años. Quería dejar mi contacto, Osvaldo López, para los temas relacionados con la parte macro, del research, de la presentación y también los contactos de nuestros colegas que trabajan en el área del sector turismo. Tenemos una dirección del sector turismo dentro de CAF, a los cuales ustedes pudiesen también contactarlos y entrar en alguna conversación con ellos. En general les agradezco mucho la atención, espero que haya sido útil la presentación y que tengan muy buenas jornadas de aquí en adelante.